¿Por qué una de cada 6 personas pierde la audición? Bueno, esa es una estadística que está muy bien estudiada y tiene mucho que ver con la contaminación auditiva, ¿sí? En la que la mayoría de las personas estamos inmersas. A partir de que un niño nace, que se hacen diferentes estudios y prevenciones como para ver cómo está el aparato auditivo, y vamos viendo que está todo bien a medida que vamos entrando en el mundo del ruido, del sonido, se va contaminando la audición, ¿sí? Ya sea desde un niño hasta un adulto. Depende del lugar donde viva. ¿Incide mucho la naturaleza, el lugar donde a veces se soportan mayor cantidad de ruidos? Sí, incide muchísimo. El lugar donde nos desarrollamos, ¿sí? No es lo mismo una persona que vive en un lugar muy tranquilo, como puede ser algún pueblo o campo o la naturaleza, como en una ciudad, en un mundo urbano con muchísimo ruido. Por supuesto, las fábricas, las bocinas, los camiones, más que nada todo lo que tenga que ver con la construcción, con las obras de construcción, que estamos expuestos, que por ahí la mayoría de las veces nos acostumbramos a ese ruido. ¿Las consecuencias que trae la pérdida de audición generan problemas psicológicos, traumáticos? ¿De qué índole? Bueno, depende de la edad también, ¿sí? Yo tengo la suerte de dedicarme a audiología desde hace mucho tiempo, más de 30 años, y tengo pacientes desde muy pequeñitos a muy grandes. Y en el adulto mayor, más que nada, tiene mucho que ver las consecuencias psicológicas, porque produce aislamiento. Por ahí uno no se da cuenta que está perdiendo la audición. Y cuando se da cuenta ya tiene la pérdida auditiva. Y esto, la mayoría de los pacientes te dicen, o vienen los hijos, o viene un adulto mayor con un hijo, con un nieto, o un familiar, un allegado, y te dice, se está aislando. Y sí, produce muchísimo problema psicológico y hasta depresión, te diría. ¿Se puede recuperar plenamente una persona que pierde la audición, teniendo en cuenta que es tan elevado este número de que uno de cada 6 pierde la audición? Y si se puede recuperar, depende de la pérdida auditiva que tenga, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos los estudios, trabajamos generalmente con los otorrinos, ahí determinamos qué tipo de pérdida tiene. Hipoacusia significa poca audición, ¿sí? Entonces, cuando hacemos los estudios vemos si es un problema del oído externo, si es un problema del oído medio, si es un problema del oído interno, la cóclea. Una vez que está lesionada la cóclea, ya ahí es más difícil que se pueda recuperar, ¿sí? La gente que pierde la audición, de alguna manera también se va transformando su personalidad con todo esto, ¿no? Sí, se va transformando porque vos imaginate, Raúl, que una persona que está en la familia, en el seno familiar, que están hablando muchas personas, desde los hijos, los nietos, el familiar, y al principio empieza a perder muy poquito, o sea, empieza a perder algunas frases, después cada vez pierde más y dice, ¿para qué voy a ir a reunirme con mi familia? ¿Para qué voy a estar en un cumpleaños, en una fiesta, si yo no entiendo la mitad de las cosas? Entonces se empieza a aislar. Y después cada vez eso también altera muchísimo el sistema nervioso. O al revés, mucha gente me dice, no, está perdido o está distraído, por eso no escucha. O no escucha porque está distraído. Eso justamente hay que consultar, no solamente con el otorrino, sino también con la parte audiológica para hacer los estudios correspondientes y determinarlo. ¿Cada cuánto hay que ir a visitar a un fonoaudiólogo desde el punto de vista médico? Desde el punto de vista médico, nosotros lo que recomendamos es, los niños, generalmente se hacen los controles de bebé y después se hacen al ingreso escolar. Y después se recomienda una vez al año hacer un control en los niños en general. En los adolescentes también, Raúl, es importante porque la mayoría usa auriculares o está expuesto a mucho ruido desde un auto o esos auriculares chiquitos que lo que nosotros recomendamos generalmente que se utilicen los de copa.
Los jóvenes, los adolescentes, uno ve que hoy en día están constantemente con un celular y a veces con auriculares, como usted dice. Evidentemente son lesiones que se producen desde muy jóvenes y que a veces ya le condicionan parte de su vida esto, ¿no? Sí, por eso nosotros no decimos que no se puede usar auricular, lo que decimos es que se debe usar correctamente y que esos auriculares tienen que ser de calidad. Salen un poco más, es verdad, pero nos cuidan el sistema auditivo. ¿Por qué? Porque filtran todo lo que sea ruido exterior, entonces no tenés que subir más el volumen para escuchar, porque si no, generalmente yo le digo a los papás, fíjense que si yo escucho lo que está escuchando mi hijo con auricular, está demasiado fuerte. Hay algo que se dice, 60 decibeles, no puedo pasar de 60 decibeles más de 60 minutos expuesto, ¿sí? Porque eso ya hay un daño, a partir de ahí hay un daño. ¿Hay daños que se producen tal vez en uno de los oídos y no en los dos? ¿Pueden darse esos casos? Sí, pero eso generalmente cuando se produce así o es por alguna explosión, la exposición a explosión, o bien generalmente hay alguna infección en ese oído, supuración. Entonces todo eso da una hipoacusia unilateral, pero lo habitual es que se den los dos. Gente que a veces va a las discotecas o también en Paraná se está dando últimamente la denuncia de vecinos de algún barrio periférico de fiestas clandestinas con un volumen muy importante que genera graves inconvenientes para los vecinos de la zona. ¿Esto se hacen controles sobre el volumen en exceso de esto? No, sinceramente no, Raúl. Y sería importantísimo. A través de los decibelímetros se puede controlar y si pasa los 75 decibeles a nivel ambiental, es produce mucho daño. Individualmente 60 decibeles es lo que yo puedo soportar más de 60 minutos. Más de eso no lo puedo soportar. Y a nivel un evento, más de 75 decibeles es muchísimo. Imagínate que la gente que está trabajando, que yo muchas veces la veo y me paro en la calle y les digo, pónganse los protectores. Están a 110 decibeles los constructores o los que trabajan en la calle, además de estos eventos que vos decías en las fiestas clandestinas. Eso generalmente pasa a 110 decibeles, más o menos. Creo que la educación de la gente en el cuidado del oído, creo que cada vez es más importante, sobre todo cuando tal vez 20 años atrás era muy común escuchar también que en un vehículo se tocaba mucha bocina. Hoy es casi en el centro, al menos de la ciudad, poco y nada se utiliza, sí, ¿no? Sí, eso ha sido muy importante. No solo, la bocina es algo que en las ciudades grandes es muy difícil controlarlo. Pero nosotros acá en Entre Ríos estamos bastante bien. Es muy raro que toquen mucha bocina, salvo que haya algún problema de estacionamiento o problemas de congestión vehicular. Si no, no hay problemas acá. ¿Cuál es la consulta más usual que recibe desde el punto de vista profesional usted con la gente que le va a plantear algún problema en los oídos? Bueno, en la mayoría de los adultos lo que más me consultan es cuando van a sacar el carnet de conductor. Ajá. Cuando eso ha sido muy importante para todos los audiólogos. ¿Por qué? Porque cuando ahora se hace un control muy exhaustivo de esto. Entonces, a partir de los 50 años, nosotros empezamos un deterioro general. Pero en la parte auditiva es muy importante. Entonces, cuando se hace el estudio y algunas personas no perciben algunos sonidos, los mandan a hacer un control audiológico. Y tal vez no le renuevan el carnet de conducir o no se lo dan. Hasta que nosotros no les damos el apto. Si les damos el apto, el otorrino y el audiólogo, ellos no les renuevan. Y eso es importante. Y una vez que lo hacen, si necesitan audífonos, es importante que lo usen cuando están manejando porque es una cuestión de seguridad, no solamente para la persona, sino para las otras personas, ¿no es cierto?